Bien, vamos a comenzar. Está viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, lo que dice. Entonces vamos a comenzar con el tema de inflamación crónica, que pues evidentemente está de cierto punto relacionado con la inflamación aguda. Ya dijimos que una manera de verlo es como si fuera la progresión o la perpetuación de esa inflamación aguda. Y otra sería definirlo con base en las características que tiene el infiltrado inflamatorio y los tejidos que están afectados. Entonces, podríamos definirla como aquel proceso inflamatorio de duración prolongada, que es prolongada más de 2 semanas, que se caracteriza por un círculo vicioso de inflamación, la cual me va a provocar daño tisular y reparación. Al mismo tiempo que empieza a haber daño, también empieza a haber reparación, pero por alguna razón también, mientras tenemos daño tisular, eso también fomenta que siga perpetuándose la inflamación. Y también la reparación nos puede producir ciertos factores tróficos o ciertos mediadores químicos que también me pueden estar favoreciendo que haya inflamación. Entonces, es un proceso que están interrelacionados estos tres conceptos: la propia inflamación, el daño tisular y la reparación. Entonces, es un proceso inflamatorio de duración prolongada que involucra estos tres aspectos. Se va a caracterizar porque vamos a tener la inflamación, que va a estar en este caso caracterizada por un infiltrado mononuclear, a diferencia del que vemos en la inflamación aguda, que es polimorfonuclear. Este es mononuclear. Entonces van a estar células que tienen un solo núcleo, que van a ser los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. A diferencia de los polimorfonucleares, que si bien también tienen un solo núcleo, este aparenta estar segmentado, y por eso es que lo llamamos así, polimorfonuclear. Entonces, uno, pues tiene esa inflamación, donde ahora vamos a tener células mononucleadas. Segundo, vamos a tener el daño tisular, entonces vamos a tener destrucción tisular. Esto va a ser consecuencia de la liberación de productos líticos de tanto los linfocitos como de los macrófagos o las células plasmáticas. Y la reparación, que pues va a implicar procesos de angiogénesis, de activación de fibroblastos, y que va a concluir con el depósito de material colágeno, que después se va a organizar y va a formar fibrina, y que me va a dejar un aspecto cicatrizal en ese tejido. En la inflamación crónica, en esta clase, pues vamos a ver los primeros dos aspectos. La reparación es otro capítulo aparte. Bueno, creo que ya en las nuevas ediciones ya viene en este mismo capítulo de inflamación crónica, pero anteriormente se separaba con la reparación de la inflamación crónica, entonces eso lo vamos a ver en una clase posterior. Entonces, nuevamente, la inflamación crónica podemos llegar a ella en dos caminos. Primero, pues por una inflamación aguda, donde vamos a tener brotes repetitivos de esta inflamación. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes, donde tenemos una etapa quiescente y tenemos una etapa activa. Entonces, en la etapa activa, pues vamos a tener el daño. Después va a venir una etapa que no va a estar activa, que va a estar entrar en un estado como basal, lo cual no quiere decir que se quite del todo la inflamación, pero es menos activa. Y entonces, de esta manera se perpetúa esta inflamación y se vuelve crónica, ¿no? Y la otra es que, pues igual, persista el mismo estímulo, provocándome ciclos repetidos de activación del sistema inmune, o sea, inflamación aguda. Como pueden ser infecciones como tuberculosis, que pues ahí va a estar el bacilo casi siempre guardado en los macrófagos, entonces va a tener etapas en que se va a activar, etapas en las que no se va a activar. Y pues finalmente podríamos ver a la inflamación crónica como la perpetuación de la inflamación aguda. Otra sería de manera insidiosa, donde aquí sí ocurre lo que estábamos mencionando. Tenemos algún factor que me produce daño tisular, viene un periodo donde no se produce ese daño y después otra vez va a volverse a repetir ese daño. Y así vamos a estar teniendo esos episodios. Entonces sería una manera de inicio insidiosa. Entonces, las características histológicas de los tejidos con inflamación crónica
es que vamos a tener, o el principal, es que vamos a tener infiltrado mononucleado. Ya mencionamos que generalmente va a haber macrófagos, va a haber linfocitos y va a haber células plasmáticas. Pero también podemos tener la presencia de eosinófilos y de mastocitos. Nada más que estos dos pues ya nos indican otro tipo de etiologías, pero bueno, también forman parte de estos infiltrados crónicos. Pero los tres principales van a ser macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Entonces vamos a repasar su morfología. Entonces, estas células vienen de un linaje que llamamos monocítico, donde tenemos en la médula ósea precursores que vamos a llamar primero célula madre, o célula troncal, o célula tallo, que después va a generar monoblastos. Esos son los elementos que vamos a encontrar en la médula ósea. Después, cuando estos elementos salen a la sangre periférica, los vamos a denominar monocitos. Y en los tejidos, los del linaje de macrófagos, lo vamos a llamar macrófagos tisulares o histiocitos. Ya habíamos hablado un poquito de esto en las clases pasadas. Cuando tenemos los macrófagos en los tejidos y están activados, les vamos a denominar macrófagos activos o células epitelioides. Aquí están los epiteliales, es epitelioides. Las células epitelioides a su vez se pueden agregar y pueden formar células gigantes. Entonces, este concepto lo tienen que recordar. El macrófago activado lo vamos a denominar célula epitelioide o macrófago activo. Además de activarse los macrófagos, pueden hasta cierto punto tener una especialización más. No solo dedicarse a destruir cierto tipo de organismos, sino que pueden servir como factores que atesoran sustancias o que ayudan al metabolismo de las mismas. Entonces, a ese fenómeno se denomina diferenciación. Entonces, podemos tener macrófagos muy especializados en los tejidos y les vamos a denominar de diferentes maneras, dependiendo su función o dependiendo de dónde estén. Entonces, los macrófagos tisulares del sistema nervioso central son macrófagos diferenciados, perdón, que vamos a denominar microglia y que su función va a ser sostén. También ayuda con fagocitosis y reconocimiento de antígenos, pero tienen una función de sostén. Las células de Kupffer en el hígado también funcionan como células presentadoras de antígenos y también pueden acumular ciertas sustancias en el citoplasma. En el pulmón, los macrófagos alveolares se dedican a fagocitar elementos que están en el aire inspirado y se acumulan en las paredes de los mismos y los denominamos macrófagos alveolares. En algún tiempo se le llamó neumocito tipo 3. Existen los neumocitos tipo 1, los tipo 2 y alguna vez se pensó que estas eran células epiteliales también desfaceladas y se les llamó neumocitos tipo 3. Ya después ya se supo que eran macrófagos y pues ya va a ser raro que ustedes encuentren el término de neumocito tipo 3, pero si algún día lo leen, pues se refiere a eso, a los macrófagos alveolares. ¿Cómo identifico a los macrófagos? Los histiocitos son difíciles de caracterizar histológicamente porque van a remediar o se van a parecer a muchas células que podemos encontrar en los tejidos, como las endoteliales, fibroblastos, etc. Pero, como sí se pueden reconocer, es cuando tienen la morfología activada, cuando están activados, cuando las llamamos células epitelioides. Y las células epitelioides van a tener esta característica. Primera, van a ser células que llamaríamos poligonales, porque son de gran tamaño y pues tienen una forma como tendiendo a lo cuadrado o teniendo lados, pues se llaman poligonales. Entonces esa es una, tienen una forma poligonal, son grandes. Segunda, tienen una gran cantidad de citoplasma. Como se puede ver igual en esta célula, tienen muchísimo citoplasma y todas las que ven alrededor también. Y tercero, las características de sus núcleos. Sus núcleos tienen forma como de riñón o frijol o huellas de zapato. Son así como que las formas más comunes que podría describirles que tienen, o cacahuate a lo mejor, que tienen los
núcleos de los histocitos. Entonces tienen esa forma como arriñonada, como de cacahuate. ¿Qué más? Pisada o huella. Y la cromatina es abierta, como se puede ver en esta célula. Es clarita. Cuando decimos que la cromatina es abierta, es que está completamente dispersada, entonces el núcleo se ve clarito, entonces se ve blanquito, como si pudiéramos ver un poco a través de él. Y destaca mucho que en los núcleos que tienen cromatina abierta se observan estas como rayas, por ejemplo, esta que se ve aquí, esta que se ve acá, esta también tiene y este también tiene. Todas esas rayitas le llamamos hendiduras nucleares. Entonces son núcleos que tienen hendiduras. Podríamos decir que son núcleos hendidos. Y además, la otra característica que tienen es que tienen un nucleolo, es evidente, y casi siempre es excéntrico, o da la apariencia de estar excéntrico. Por ejemplo, esta célula, aquí está su nucleolo. Esta célula, aquí está su nucleolo. Esta célula, aquí está su nucleolo. Y así podría buscar en todas. Entonces, todas tienen su nucleolo excéntrico. Entonces, son las características para reconocer bien a un histocito. Célula grande, con citoplasma amplio, núcleos en forma como de frijol o arriñonados, ópticamente claros, con una hendidura nuclear y con nucleolo excéntrico. Entonces, si cumple todas esas características, muy seguramente va a ser un histocito y le voy a llamar activado o epitelioide. Ahorita vamos a regresar a puntualizar algo de los histocitos epitelioides. Bien. Esta es la otra manera en que se puede observar un macrófago. Estos son macrófagos alveolares. Tenemos 3, 1, 2, 3. Y estos se van a caracterizar nuevamente por características semejantes. Es una célula grande que tiene un citoplasma muy abundante. El núcleo cumple más o menos las características que acabamos de describir. Al menos aquí se ven ópticamente claros y este tiene su nucleolito. Pero aquí están fagocitando elementos que lo vemos en forma de vacuolas en su citoplasma. Entonces, tienen un aspecto como si fueran pompas de jabón. Entonces, a estos histocitos o espuma, a estos histocitos les llamamos espumosos. Entonces, un histocito espumoso son histocitos que tienen su citoplasma lleno de vacuolas de algún material. Ese material generalmente son lípidos, pero pueden ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, estos son macrófagos alveolares. Bien, otra manera de clasificar a los macrófagos, ya más conceptual, no morfológica, es según su estirpe, según la manera en que se activan y según contra qué van a estar reaccionando. Y con base en esta diferenciación, son capaces también de sintetizar algunas citocinas o sustancias que son un tanto diferentes para una de estas dos vías. Entonces tenemos dos tipos de macrófagos. Uno que vamos a denominar macrófago M1 y otro que vamos a denominar macrófagos tipo M2. Ambos son derivados de los monocitos que salen de la sangre periférica, como ya vimos, y cuando llegan al tejido se empiezan a diferenciar. ¿Y de qué va a depender esta diferenciación? Va a depender de los factores como citocinas o factores que estén en el sitio de la inflamación. Entonces, si en mi sitio de inflamación hay lipopolisacáridos, interferón gamma, TNF-alfa y factor estimulante colones granulocito monocito, el macrófago va a seguir la vía de activación de los M1. Y entonces nuestros macrófagos M1 van a producir estas citocinas. TNF-alfa, lo cual va a redundar a que ayude a otros macrófagos a diferenciarse de este linaje. Interleucina 1 beta, interleucina 6, 12, 23. Que si recuerdan generalmente son las que están en sitios de inflamación aguda donde hay productos bacterianos. Entonces, puede también producir estas quimiosinas que van a estar reclutando neutrófilos o linfocitos. Perdón. Este tipo de diferenciación se ve principalmente en infecciones virales, bacterianas, en respuesta a tumores y cuando hay fenómenos de inmunoestimulación, como puede ser autoinmunidad.
En cambio, si en el sitio del tejido donde sale ese monocito de la sangre periférica abundan interleucina 4, 13, 10, prostaglandina, E2 y factor que significa transformante beta, va a seguir una vía de diferenciación a macrófago M2. Los macrófagos M2 van a producir interleucina 10, va a ayudar otra vez a otros macrófagos a que sigan este mismo linaje. Va a secretar estas quimosinas y factores que están encaminados más con la reparación, factores proangiogénicos, factor de crecimiento de endotelio, metaloproteinasas, etc. Entonces, la vía de macrófagos M2 está más asociada con fenómenos de inmunosupresión, de reparación y de progresión tumoral, gracias a la producción de factores que degraden la matriz extracelular, como las metaloproteinasas. Entonces, de esto, pues tienen que recordar pues, cuáles son las quimiosinas o sustancias que los hacen, que se diferencian hacia la vía M1 o la M2, que producen estos dos linajes de macrófagos y en qué situaciones los vamos a identificar. Esta más o menos es un esquema de la vía como el macrófago también puede funcionar como o cómo efectuaría sus funciones en los tejidos en inflamación crónica. Entonces tenemos el macrófago que llega al sitio de donde está la inflamación y puede convertirse en una célula presentadora de antígeno o puede activarse. Si se convierte en una célula presentadora de antígeno, lo que va a hacer es que una vez que ya había fagocitado algo o procesado, lo va a exponer en su superficie y entonces va a originar que los linfocitos T cooperadores se activen o se estimulen. Estos linfocitos pues, van a despertar la reacción inflamatoria por linfocitos T y a su vez también van a reclutar células B para que produzcan anticuerpos, etc. Finalmente, algunos de estos linfocitos que llega a estimular esa célula presentadora de antígenos van a ir y van a activar a otros macrófagos y esos macrófagos activados van a ser capaces de reconocer antígenos que estén ahí en los tejidos, como pueden ser bacterianos o antígenos opsonizados, y a reconocerlos los van a procesar y es como se va a volver la célula presentadora de antígenos otra vez. Entonces, las dos cosas que vamos a estar viendo que hace el macrófago en los tejidos es convertirse en una célula presentadora de antígeno o estarse activando para intentar fagocitar cosas. Entonces, ¿qué vamos a ver morfológicamente en los casos que tengamos inflamación crónica? Pues vamos a ver infiltrados inflamatorios de tipo mononuclear. Aquí tenemos algunos ejemplos, encefalitis viral, donde estamos viendo que en los espacios perivasculares, espacios de Filhoff-Robin, estamos viendo infiltrados inflamatorios mononucleados, igual que acá. Entonces, como pueden observar, las células que vemos aquí, todas tienen un solo núcleo, que se ve desde redondo a alargado, pero no hay polimorfos nucleares, son puras células mononucleadas. Eso es lo que va a es una de las principales características de los infiltrados inflamatorios crónicos. Son por mononucleados. Aquí es otro ejemplo donde lo que estamos viendo son un infiltrado por linfocitos, que son las células que ven como puntos oscuros, perfectamente redondos, cada uno de los núcleos, esos son linfocitos, y están entremezclados con eosinófilos. Recuerden que tienen su forma como si tuvieran sus lentecitos Ray-Ban y tienen un citoplasma eosinófilo granular, que se ve color rojito. Entonces también destacan muy fácilmente del fondo. Entonces, este es el principal infiltrado inflamatorio que se observa en la inflamación crónica. Y hay una variante de inflamación crónica en que nuestro infiltrado inflamatorio va a estar predominantemente conformado por granulomas. Entonces vamos a explicar ahorita cómo se forman los granulomas y qué son los granulomas. Entonces, la inflamación granulomatosa es un patrón de inflamación crónica en las que se van a acumular macrófagos activados o células epitelioides. Entonces, esta es la definición de granuloma y la tienen que recordar muy bien.
porque generalmente se les olvida y van a tener un mal concepto de la inflamación granulomatosa y piensan que lo que define una inflamación granulomatosa es la presencia de células gigantes, lo cual no es cierto. Lo que define la presencia de un granuloma es la presencia de macrófagos activados o de células epitelioides. Entonces, los componentes, bueno, es el componente fundamental del granuloma. ¿Qué otros componentes puede tener un granuloma? Tiene las células epitelioides, que por definición las tiene que tener. Puede tener leucocitos, como formando un collarete alrededor de las células epitelioides, y puede tener presencia de células gigantes multinucleares. Entonces, los elementos celulares que puede tener son linfocitos, células gigantes, células epitelioides, pero lo que define el granuloma es la presencia de células epitelioides. Conceptualmente, bueno, y morfológicamente también, vamos a clasificar a los granulomas en dos tipos, los cuales igual es importantísimo recordar porque nos dan idea de la etiología. Las células, los granulomas de tipo cuerpo extraño se van a caracterizar, como su nombre lo dice, por crearse mediante un tipo de respuesta inmune que es innata. Entonces son simplemente macrófagos que se activaron y que van a estar tratando de englobar una sustancia extraña. El otro tipo, bueno, y lo que me dice es que es inmunidad innata. En cambio, el otro tipo se llaman granulomas de tipo inmunitario. Los granulomas de tipo inmunitario hacen alusión a que tiene que echarse a andar toda esta cascada de activación de la inmunidad adquirida o adaptativa para que se formen estos granulomas. Es decir, tiene que haber presentación de antígeno, procesamiento de antígeno, coestimulación por linfocitos, etcétera, para que se lleguen a formar estos granulomas. Entonces, requiere como que una serie de procesos más intrincados para que se lleven a formación. Entonces, son los dos tipos de granulomas que vamos a encontrar: cuerpo extraño e inmunitarios. Y pues nos dan diferente idea de cuál es la etiología. Un cuerpo extraño siempre vamos a pensar que es un agente externo a nuestro organismo que está siendo englobado por ellos y casi siempre se ve. Puede ser colesterol, puede ser sutura, puede ser una astilla, etc. Tenemos que pensar que es el sistema inmunitario el que se activó y los formó. Entonces vamos a pensar más en autoinmunidad, en cierto tipo de infecciones, por ejemplo, tuberculosis, etc. Entonces, por eso es importante distinguirlos. Ahorita les enseño morfológicamente cómo se separan uno de otro. Entonces, este es un esquema que viene en su libro, nada más para ejemplificarnos cómo es que se llega a la formación de estos granulomas. Entonces, tipo inmunológico. Entonces, ya comentamos que lo que tiene que haber es una célula presentadora de antígeno que estimula linfocitos cooperadores, los cuales van a empezar a secretar sustancias que van a empezar a reclutar a los monocitos o que van a hacer que los monocitos que salieron del espacio intravascular sean estimulados, por ejemplo aquí por interferón gamma, y entonces se diferencien o se activen hacia la célula epitelioide. En este caso sería una vía M1. Y se empiezan a formar agregados ahí de esos histocitos. Entonces, el cúmulo de esos histocitos es lo que vamos a denominar granuloma. Los granulomas bien formados, nosotros patológicamente le decimos granulomas bien hechos, son aquellos que empiezan a agregarse los histocitos activados y lo hacen en una forma nodular. Entonces forman como nodulitos o bolitas. A veces no hacen esos nódulos, sino que están como que más dispersos, entonces nosotros les llamamos granulomas mal hechos. Bien, estos son ejemplos de granulomas. Son granulomas específicamente de tuberculosis, aunque no son los característicos que ahorita vamos a ver. Tienen algunas de sus características. Este es un ganglio linfático. Lo podemos identificar porque aquí tenemos un infiltrado denso de linfocitos. Y los granulomas son estas formaciones que se ven nodulares. Aquí puedo definir uno, aquí puedo definir otro, otro y quizá aquí otro.
Entonces, como ven, son formaciones nodulares que se ven de color rosa desde lejos, se ven pálidos. ¿Por qué se ven pálidos? Pues porque ya dijimos que un histocito activado tiene mucho citoplasma y tiene un núcleo que pues, es pequeño en relación al citoplasma. Y su núcleo también dijimos que es claro. Entonces no tengo cosas que agarren la afinidad por la hematoxilina, entonces por eso no se ve. No se ve casi nada azul, se ve todo pálido y rosa, porque es lo que capta el citoplasma, la eosina. Entonces se ven así como estos nódulos de color rosa, son pequeños y todas las células que lo están conformando son prácticamente células epitelioides, a excepción de estas dos grandotas que están aquí, esta y esta. Esas les llamaríamos células gigantes. Cuando nosotros decimos célula gigante en histología, nos referimos a una célula multinucleada, una célula que es muy grande y que tiene muchos núcleos. No le decimos célula gigante a una célula que esté muy grandota, pero que tenga un solo núcleo. Tenemos otro término para eso, que lo vamos a ver cuando vemos neoplasias. Entonces, siempre que escuchen célula gigante en histología, nos estamos refiriendo a una célula que tiene muchos núcleos. Células gigantes hay muchos tipos, pero aquí vamos a enfocarnos en dos nada más. Una es esta que estamos viendo, estas tres que estamos viendo, se llaman células gigantes tipo Langhans. Lo voy a anotar. Seguro ya saben cómo se escribe, pero... Células de Langhans. Las células de Langhans son características de la tuberculosis. Y la célula de Langhans se caracteriza porque los núcleos de esta célula gigante están dispuestos en herradura. Este es un buen ejemplo de una célula de Langhans. Célula gigante, toda esta es la célula, tiene muchos núcleos y esos núcleos tienen una disposición en herradura, como aquí. Igual esta aquí, también tiene forma de herradura. Digo, está un poco más cerrada, pero sigue siendo una herradura. Esta también es una célula de Langhans, aunque aquí parece estar completamente cerrada, pero aquí tiene un huequito. Esa es una de las principales células de Langhans, de células gigantes que debemos recordar. Una de Langhans. ¿Por qué? Porque es la que se ve en la tuberculosis. Ahorita bueno, de una vez para que quede claro. La otra célula gigante que debemos recordar siempre es la cuerpo extraño. Y ahorita vamos a ver sus características. Bien. Aquí tenemos otros ejemplos de granulomas inmunitarios. Morfológicamente lo que va a caracterizar a los granulomas inmunitarios es que casi siempre son de tamaño pequeño. Van a ser confluentes. Y sus células gigantes van a ser de cualquier tipo, menos cuerpo extraño. Eso es lo que caracteriza a la célula, al granuloma, perdón, de tipo inmunitario. Entonces, repito, son granulomas pequeños, confluentes, y que cuando tienen células gigantes son cualquier tipo que no sea cuerpo extraño. ¿A qué se refiere con confluentes? Como acá. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 granulomas, ¿no? Si ven estos 7 nodulitos. Pero si se fijan, están separados entre sí. Este separado de este de este, 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 ¿no? Le decimos confluentes cuando tienden a estar juntos. Por ejemplo, este con este. O sea, tienden a juntarse. Entonces pueden estar juntos como estos o súper juntos como estos, ¿no? Que aquí a lo mejor ustedes verían nada más como que si fuera uno o quizá dos, este uno y este otro, y a lo mejor este otro. Pero aquí son como que varios que están pegaditos, ¿no? A eso se refiere con confluente. ¿Fue Emilet? Sí, gracias. Bien. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Doctor, yo tengo una duda. Sí.
¿Las células gigantes de tipo Langhans solo van a estar en la tuberculosis? No. Pueden estar en muchas cosas, pero son características de la tuberculosis. Entonces, si les preguntan, ¿qué tipo de células gigantes se encuentran en la tuberculosis? Langhans. Las células de Langhans son características de tuberculosis. Son Ok. características, pero no son exclusivas. Ok, gracias, doctor. No de qué. Nancy, ¿verdad? Sí. Bien. A lo largo del curso, a lo mejor hasta esta plática, vamos a encontrar ejemplos de casos que no son TB y que tienen células de Langhans. Como vamos a ir viendo. Pero siempre que vean Langhans, casi siempre es tuberculosis. Entonces estábamos que son confluentes como acá, son pequeños. Decirles pequeño es subjetivo, es de apreciación. O sea, prácticamente lo hacemos por experiencia, no hay un parámetro objetivo para decirles que es pequeño, que es grande, pero esto es pequeño para mí. Martín. Sí, me surgió una duda ahorita. Dijo que siempre, bueno, que siempre que veamos células de Langhans van a ser, bueno, la mayoría de veces va a ser tuberculosis. Pero Sí, eso sin importar el tejido en el que encontramos. sí, sin importarlo. La tuberculosis es una infección sistémica. Bueno, hay dos formas, ¿no? La pulmonar y la diseminada. La diseminada te afecta a lo que sea. Cuando vemos tuberculosis van a ver, hay hasta genital, sistema nervioso, piel, cardíaca, en hueso, lo que quieras. Se puede ver en Gracias. cualquier tejido. Emilet, otra vez. Sí, solo quería preguntarle que por qué en un granuloma inmunitario hay de todas las células menos de Langhans. ¿En un inmunitario? Sí, Ah, ya. Por lo que vamos a ver ahorita de la célula cuerpo extraño. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué en un granuloma inmunitario hay de todas las células menos las de cuerpo extraño, no? es que dijo que habían de todas menos de Langhans en un Ah, no, te lo dije mal. Hay de todas menos tipo cuerpo extraño. Ok. Sí, o sea, se pueden ver cualquier tipo de célula gigante multinucleada, excepto las cuerpo extraño, porque las cuerpo extraños son de granulomas de tipo cuerpo extraño. Entonces, si vemos cualquier otra, tiene que ser inmunológico, a fuerza. Sí, lo dije mal entonces. Entonces, por ejemplo, bueno, vean esta célula. Tiene forma como de un cuernito, ¿no? De esos de comida. Es una célula de tipo Langhans igual. Y esta que ven acá, otra célula tipo Langhans. Tiene forma de herradura. Hay otro tipo de células gigantes que no son la Langhans o la de cuerpo extraño. Un ejemplo de esos es esta. Que si se fijan, los núcleos están como que en la periferia, todos como que formaditos, como si fueran una guirnalda o una ruedita. Esas se llaman células de Tutón. Así como suena, Tutón. Tutón. Y así les puedo dar muchos ejemplos, pero realmente las dos más comunes que se van a ver es la de Langhans y la de Tutón. Ya las otras son muy, muy específicas de algunas cosas. Antes de pasar al granuloma, bueno, de una vez. Esos son los tipos inmunológico. Ahora, los de tipo cuerpo extraño son muy diferentes porque generalmente son granulomas que van a ser de gran tamaño, que van a estar asociados a una partícula muy grande de algo que es lo que están tratando de englobar. Muy grande en términos microscópicos, obviamente. Entonces, lo que va a caracterizar a la célula, al granuloma tipo cuerpo extraño, es que va a estar conformado por células gigantes, que les vamos a llamar de cuerpo extraño. La única diferencia que tienen las células de cuerpo extraño con la célula de Langhans, la de Tutón, la otra que quieran, cualquiera que quieran mencionar, es que la célula de cuerpo extraño, sus núcleos están dispuestos de manera aleatoria en el citoplasma. Por ejemplo, esta es una célula gigante y vean cómo sus núcleos están como que amontonados por todos lados. Estas
Todas son células gigantes, tipo cuerpo extraño. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Casi todas tienen una distribución aleatoria de los núcleos, excepto esta, que se ve medio Langhans, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de la excepción. Aquí una célula que parece célula de Langhans en un granuloma cuerpo extraño. Aquí todas, las que vean gigantes multinucleadas, tienen los núcleos dispuestos aleatoriamente. Están todos amontonados, dispuestos ya sea al centro, a la periferia, o si no, a disposición particular. Como lo tienen las otras que hemos visto. Las de Tutón forman una guirnalda perfectamente. Las de Langhans forman una herradura. Aquí no tienen ninguna de esas características. Entonces, esa es una de las características. La célula gigante cuerpo extraño tiene sus núcleos dispuestos de manera aleatoria. Y la segunda característica del granuloma tipo cuerpo extraño es que en la mayoría de las veces vemos el cuerpo extraño. Entonces, pues ya ahí tenemos el diagnóstico facilísimo. Ejemplos. Esto es un quiste epidérmico de inclusión, donde lo abrieron y están viendo aquí un relleno de sebo, que se parece mucho al de los barritos que tenemos en la cara. Un quiste de inclusión es una lesión que tiene un revestimiento epidérmico, escamoso, y que contiene material sebáceo en su interior. Forma bultitos en nuestra piel y pues se tiene que escindir. Y este es un corte histológico de la pared de ese quiste epidérmico de inclusión. Entonces, estamos viendo las células gigantes y lo que está englobando es esta partícula, esta y esta, que corresponden a queratina, esta y esta. La queratina es un cuerpo extraño para nuestro cuerpo, excepto la piel, pues, y la piel, la parte externa, ¿no? La capa córnea. Entonces, cuando no está en esa localización, es reconocida como un cuerpo extraño y entonces es fagocitado. Este igual podría representar un pelo, por ejemplo, si esto fuera un quiste, ¿cómo se llaman estos que salen en la espalda baja? Quiste pilonidal. Entonces, es una variante de quiste epidérmico, pero tiene pelos también. Entonces, podría representar un pelo también. En este ejemplo, estamos viendo un cuerpo extraño que es una especie de cristal que está pigmentado de color café. No sé en específico qué sea, pero es un cristal. Y pues es un cuerpo extraño. Y aquí está, es la más difícil de identificar, pero no sé si noten en este espacio y en este espacio que hay dos como columnas que van hacia abajo. Esta se ve como si fuera una cadena que va así. Bueno, obviamente bien recta, ¿no? Esta me sale toda chueca. Pero aquí hay una columna que está como segmentada, ¿no? Como si fuera un gusanito ahí segmentado. Corresponden a amianto. Entonces, debe ser pulmón o un ganglio mediastinal. Y lo que se está fagocitando es amianto, que son compuestos derivados del asbesto. Entonces, podría ser una asbestosis. Entonces, aquí tenemos una fibra de amianto y aquí tenemos otra fibra de amianto. Aquí es un caso peculiar en que si bien es un granuloma de tipo inmunológico el que se formó aquí, está englobando un cuerpo extraño, pero ese cuerpo extraño es un microorganismo, que son estas dos bolitas que se ven aquí, esta y esta. Corresponden a coccidias, es un coccidioide simitis. Entonces esto debe de ser un pulmón o debe de ser un ganglio mediastinal, en que la célula gigante aquí está englobando a dos coccidias. Entonces es un ejemplo de que también un cuerpo extraño sí nos puede crear una reacción inmunitaria bien armada. O sea, nos puede provocar un granuloma inmunológico. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo, doctor. Sí. Las células de Tutón, que había dicho, ¿cómo se diferencian entre las células de Langhans? Las células de Tutón lo que tienen es que tienen les vamos a buscar una foto. Es que sus núcleos están perfectamente dispuestos como si fueran un círculo. Vamos a buscar una. Aquí hay unas tutones.
Ahí están viendo mi navegador, ¿cierto? Sí. Sí, Doc. Vean esta célula, esta célula, esta célula. Y pues son las, mira, aquí hay varias. Entonces tiene una forma como de, pues la escribimos como guirnalda o corona, o qué llamarle. Pues es un círculo, pues. Todas están formando un círculo alrededor del centro de la célula. Y las células de Langhans no. Es como si fuera una herradura. Entonces tienen una parte que está abierta. ¿Sí, Bruno? Sí, doctor, muchas gracias. Miren, y este es un pelo. Estos sí son pelos. Este y este. Es un pelo. Se reconocen porque son láminas de queratina compactas y tienen pigmento ahí en su interior. Melanina. Y pues son células cuerpo extraño las que se ven alrededor. Bueno, regresemos a la presentación. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Antes de pasar a algo ya de patólogo ahora sí. No, doctor, gracias. Bueno, estos son los granulomas que todos quisiéramos ver todo el tiempo. O sea, los histocitos grandes, epitelioides, bonitos, con citoplasma gigantesco y que formen células gigantes. Así diagnosticaremos con facilidad siempre, todas las veces, granulomas. El problema es que aunque no lo crean, esto es un granuloma. Entonces, a veces esos histocitos no tienen esa configuración tan bien hecha como se las acabo de describir. A veces simplemente se ven como una célula alargada, que pues, está dispuesta como si fueran en empalizada, o sea, como si fueran las tablas de una cerca. Entonces están unos sobre otros, aquí por ejemplo. Con mucha imaginación yo veo esto, ¿eh? Yo sé que a ustedes les va a costar un montón creerme que eso están dispuestas como en empalizada, pero yo así lo veo. Aquí son más alargaditas y no tienen ese citoplasma amplio. Entonces, a veces se ven con esta morfología, sobre todo en tejidos muy peculiares como la médula ósea, el vaso, el hígado, el cerebro. No forma granulomas como los vemos en todos los demás órganos y tejidos. Ahí tienen esta morfología más como peculiar. Entonces, cuesta más trabajo identificarlos en ese contexto. Y eso, les repito, eso ya es cosa ya muy de patólogo. Eso, incluso mis R's, que son Rs4 y R5, les cuesta reconocerlo porque ya es mucho más difícil. Pero estos siguen siendo histocitos epitelioides. Bueno, obviamente no les voy a poner nunca una de esas imágenes a ustedes, pero nada más para que sepan que a veces no es tan fácil identificar los granulomas. Bien. Doctor, Sí. entonces en la conformación del granuloma, las células gigantes no siempre van a estar en el centro. Y no siempre va a haber células gigantes, Ah, ok. como en este caso. Aquí no hay células gigantes. No, de hecho hay granuloma. Ahorita vamos a ver granuloma tuberculoso, que es el prototipo de granuloma que deben reconocer. Ahí están en la periferia, por ejemplo. Entonces sí, no siempre están al centro, pueden estar en cualquier lado o pueden no existir. Entonces, les repito que eso les tiene que dar súper claro. La célula que define el granuloma es la célula epitelioide, el histocito epitelioide, no la célula gigante. Víctor. Todos los cuerpos extraños que entren a tu cuerpo crean granulomas. O sea, si es mucho tiempo. Sí, y si tu cuerpo reacciona bien, sí. Pero si tu cuerpo es enérgico por alguna razón, no. O sea, por ejemplo, esa gente que se pone como diamantes en la piel. Puede ser, sí, igual. Tú puedes tener cualquier cuerpo extraño, por más inerte que se supone que es, ejemplo, prótesis mamaria, ejemplo, prótesis articular, que se supone que son así de materiales súper inertes. Créame que cuando quitan las cápsulas de los implantes mamarios, están llenos de granulomas afuera, rodeándolos. Cuando quitas una prótesis de cadera, también está rodeada de granulomas. Entonces, pese a que nos digan la industria que son cosas inertes, no hay nada inerte. Lo único, ni tu cuerpo, pues. O sea, ni a lo injertos, ni homoinjertos son 100% inertes. Entonces, si cualquier cuerpo tiene extraño para el sitio, tiene la capacidad de generar estos granulomas. Gracias. Emilet. Sí, doctor. Entonces, los
macrófagos activados o células epiteliales son las que definen al granuloma, pero las Sí. células de Langhans o las células de cuerpo extraño son las que definen si son inmunitarios o de cuerpo extraño. Exacto. Y si no tuviera células gigantes, es inmunológico. O sea, porque lo que define al granuloma cuerpo extraño es la célula gigante cuerpo extraño. Si tiene cualquier otra célula que no sea cuerpo extraño, es un granuloma inmunológico. Y puede no tener células gigantes. ¿Alguien ¿Podría más repetir levanta eso, la mano? doctor? Perdón. ¿David? Bueno, sí. Los granulomas de tipo cuerpo extraño siempre tienen células gigantes tipo cuerpo extraño. Siempre. Los granulomas de tipo inmunológico van a tener células gigantes de cualquier tipo que no sea cuerpo extraño o no tienen células gigantes. Nada más van a tener los histocitos o células epitelioides. Y es célula epitelioide, no epitelial. Célula epitelioide. Doctor, ¿el granuloma puede desaparecer si el estímulo que lo desencadenó pues remite? Los granulomas inmunológicos sí, siempre. Y los granulomas tipo de cuerpo extraño depende del tamaño del cuerpo extraño. Si se logra quitar o se logra degradar por las células, sí va a desaparecer. Por ejemplo, una pequeña astilla o, no sé, un pedazo de vidrio, colesterol, queratina, algo orgánico sí lo deshacen. Pero algo artificial duro, no, ahí se va a quedar siempre. Por ejemplo, sutura. Puede ser que tengas un paciente que se operó de una apendicitis hace 20 años, le quitan el colonoide por otra cosa y puede tener todavía granulomas de aquella época, tipo cuerpo extraño, con el hilo ahí adentro. Y se supone que es reabsorbible, ¿no? Entonces, depende, pero sí se puede quitar. Y en algunos va a quedar ahí. Depende del tamaño y la naturaleza de lo que lo provocó. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que ya no, doctor, Creo gracias. que no. Bien, entonces continuamos. Entonces decíamos, y dentro de los granulomas hay algunos otros características que pueden tener estos granulomas que nos orientan hacia su etiología. Estos son algunos ejemplos de enfermedades que característicamente van a provocar los granulomas, pero que esos granulomas van a tener algo distintivo que nos va a sugerir enormemente su diagnóstico, ya sea por alguna característica clínica, por el sitio donde se encuentra o por alguna característica histológica. Esta tabla viene en su libro y mencionamos al granuloma tuberculoso. Entonces, la tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis, me puede provocar dos tipos de granulomas, uno que vamos a llamar caseoso y uno no caseoso. El característico de la tuberculosis es el granuloma caseoso. También se llama tubérculo. Ese es el que vamos a describir al final de la clase. Pero puede no ser caseoso. Entonces, si no es caseoso, ahí sí es más difícil que piense en tuberculosis, pero hay que considerarlo siempre. Y el caseoso es tuberculosis, de demostrar lo contrario. Los de lepra generalmente van a ser granulomas no calcificantes, semejantes a la tuberculosis. Nada más que en lepra, pues los vamos a estar encontrando en la piel, alrededor de estructuras neurales de la misma piel, etc. A los granulomas de la sífilis se les denomina gomas, porque están compuestos, además del granuloma, casi siempre están en relación a la piel y tienen detritus de células epiteliales alrededor. Y casi siempre ulcera incluso la piel, los gomas. También hay gomas en el hueso y hacen lo mismo. La sarcoidosis se expresa con un granuloma muy particular que se le llama granuloma estrellado o granuloma estelar. Ahorita les enseño una foto de un granuloma estelar y van a ver a qué se refiere. Y bueno, su clínica también es muy característica. Mujeres jóvenes, generalmente asiáticas o afroamericanas, que tienen linfadenogalias en mediastino y parailiares, más nódulos pulmonares y en piel.
Y la enfermedad de Crohn vamos a tener granulomas no calcificantes en la pared intestinal. Entonces eso es lo que nos va a sugerir el diagnóstico. Me busco un granuloma estelar. Está bonito. Pues están muy chavas las imágenes que encontré. Ahí va. Granuloma estelar es un granuloma que las células gigantes tienen esta formación, que parece una estrella. Pues yo le veo cara de estrella, cara de araña. Entonces es una densidad que tiene como que piquitos alrededor. Entonces parece una estrella cuando se ve de lejos, como aquí. O aquí. Pero bueno, ese es el granuloma estelar y se supone que es característico de la sarcoidosis, pero nuevamente les aseguro que esto se puede observar en cualquier otro tipo de granuloma inmunológico. Otra característica distintiva de la inflamación crónica, ya dijimos que la primera es el tipo de infiltrado inflamatorio que existe, que es mononucleado y puede tener incluso formación de granulomas. La segunda característica distintiva de la inflamación crónica es que siempre hay fibrosis en ella. Y esto es lo que nos da el indicio de que es el puente que les decía entre la inflamación crónica o aguda, perdón, y la reparación. La reparación se caracteriza por depósitos de colágeno, que es la fibrosis. Entonces, esa es la segunda característica distintiva de la inflamación crónica, la presencia de fibrosis. Entonces, los órganos que tienen inflamación crónica generalmente tienen fibrosis. Entonces, macroscópicamente se van a ver blancos, se van a ver pálidos, van a estar indurados, aumentados de consistencia. Y este es un ejemplo de una pancreatitis crónica. Comparen el páncreas normal, mano izquierda, con la pancreatitis. Este páncreas normal está compuesto de muchos ácidos pancreáticos. Aquí tiene un islote, aquí tiene otro islote. Y pues no tiene casi estroma. El estroma son algunos septos fibrovasculares o en este donde está un conducto mayor. En este páncreas que tiene pancreatitis crónica no se ven ni siquiera estructuras acinares, están completamente desaparecidas y lo que están viendo todas las bolitas de los que vean son islotes de Langerhans, islotes pancreáticos. Entonces, todo el tejido pancreático, el acinar, se sustituye por colágeno en la inflamación crónica. Entonces, a esto le llamamos nosotros páncreas insular, porque pues, solo tiene islotes de pancreáticos. Entonces, esa es una característica común que van a tener todos los órganos que tienen fibrosis, inflamación crónica, perdón. Aquí es un detalle, nada más para que vean las características de la colágena y cómo sustituye todo el parénquima pancreático. Entonces, comparen un páncreas más o menos normal, que es este, con este. Que este se ve de un color o con áreas blancas, que son las áreas que están sustituidas por fibrosis. También el conducto se ve como más rígido, engrosado, y por eso se marcó muy bien durante el corte. Eso no pasaría si el páncreas estuviera de la consistencia normal, ni siquiera saldría en ese plano porque es muy redundante el conducto. Entonces, el tejido normal, que debería ser de ese color amarillo café, se sustituye por tejido color blanco y se ve de un aspecto más indurado. Y eso es lo que vamos a ver en prácticamente todas los órganos y tejidos que tienen inflamación crónica. Y ya para terminar, les voy a mostrar una imagen del granuloma tuberculoso.
¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, doctor. Doc, y por ejemplo, la aparición ya de los granulomas depende, o sea, el tiempo depende de cada enfermedad. Sí, probablemente. Pero todas son cuestiones crónicas. Entonces todas se ven ya a largo plazo. Ok, gracias. Bien, entonces les presento a un clásico característico granuloma tuberculoso. Es un corte de pulmón. Pueden ver el parénquima aquí alrededor de toda esta estructura nodular. Que aquí a comparación de los que les enseñé en el PowerPoint está grande el granuloma. Está gigantesco. Los otros eran chiquitos, eran como de ese tamaño. El granuloma tuberculoso tiene 3 componentes. Tiene un centro que corresponde a la necrosis gaseosa propiamente, la que veíamos las clases pasadas macroscópicamente, la que parece requesón. Corresponde a esta zona, donde son detritus celulares. Entonces se ve una zona pálida color rosa. Cuando se ve de más cerca se ve un puntilleo color azul, un puntilleo ahí se me fue la palabra, basófilo, que representa detritus celulares de los núcleos, ¿no? Pero bueno, se ve ese centro necrótico de necrosis gaseosa. Luego, esa necrosis gaseosa está a su vez rodeada de un collarete de células epitelioides, que son las que van a conformar nuestro granuloma propiamente. Son toda esta área que se ve más igual rosa, de un color más pálido, menos intenso que la zona de necrosis. Y tiene las células gigantes tipo Langhans. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene un montón. Todas esas que ven con la forma de herradura son células de tipo Langhans. Y la tercera capa es una capa de linfocitos que está rodeando a su vez a la capa del collarete de histocitos. Entonces se ve como una capa color azul, que es toda esta que está alrededor de la zona pálida. Y que corresponde a muchos puntitos azules que corresponden a los núcleos de los linfocitos. En los granulomas tuberculosos que tienen todavía más tiempo de evolución, puede haber una cuarta capa alrededor de todas estas, que sería una capa de fibrosis. Entonces también ese granuloma se puede encapsular por fibrina cuando ya tiene muchísima duración. E incluso se puede calcificar también. Y son lo que luego ustedes identifican en las placas de tórax como granulomas calcificados. Pues son esos, son granulomas que alguna vez fueron granulomas, se fibrosaron y después se calcificaron. Entonces, este es un granuloma tuberculoso. Os repito, las zonas de adentro, perdón, hacia afuera, centro de necrosis gaseosa, rodeado de collarete de histocitos epitelioides, que puede tener células de Langhans, y después tiene un collarete de linfocitos. Y en algunos casos puede tener un collar de fibrina. Y bien, eso sería todo lo que vamos a repasar de inflamación crónica. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Creo que no, doctor. Bien. Entonces, le vamos a dejar aquí y nos vemos el día jueves y empezaremos con reparación celular. Igual viene en su capítulo de inflamación crónica, es la segunda parte de ese capítulo. Muy bien, entonces los veo el jueves. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.